Ya estamos en comunicación con el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto escucharte. Bien, muy bien. Bueno, te felicito porque cerraste una paritaria en un año en el que muchos temíamos que no la hubiera. ¿Por qué no nos contás cómo fue? Sí, ayer pudimos alcanzar un acuerdo salarial por todo el año, va de enero a diciembre, es un 26% con cláusula de revisión en el mes de noviembre, un 7% el primer trimestre, un 6% el segundo trimestre, quiere decir que llegamos a junio con un 13% en línea con la inflación y los bancarios no perdiendo poder adquisitivo. Y como es retroactivo el acuerdo, hay importantes retroactivos que cobrar, se descontará el adelanto de suma fija que nos dieron y se pagará desde enero a diciembre, a junio todos los retroactivos. Y hemos alcanzado también un acuerdo en materia de un bono por el día del bancario, que arranca en 64.530 pesos hasta 100.000 pesos de acuerdo a la categoría. Y se fijó el salario inicial del trabajador bancario a partir del 1 de julio en 72.543 pesos como mínimo y a partir del 1 de octubre en 76.200 como mínimo. Así que bueno, dentro del marco de lo que vos decías, donde hay empresas que cierran, donde hay trabajadores que pierden su empleo, donde hay rebajas salariales y todo, entendemos esta situación, haber conseguido un acuerdo y que garantice el poder adquisitivo del salario para nosotros es de suma importancia y también reconozco que el sector empresario con responsabilidad ha acompañado y ha ayudado para que esto se pueda cristalizar. Salió un informe ayer que dice que en promedio en Argentina el salario nominal ya cayó 7%. Nominal, no real, ¿eh? Nominal. Sí. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Sí, y además a eso agregarle que seguramente va a tener un impacto mayor cuando empieces a contabilizar la cantidad de acuerdos que hay por rebajas salariales, ¿no? No sé hasta dónde estará hecho el corte de ese informe. Pero ¿vos te referís a la gente que está en su casa, que no está trabajando? Sí, hay otras actividades que lamentablemente han hecho un recorte general de todo, ¿no? Pero bueno, son situaciones que yo no juzgo eso porque creo que muchos compañeros laburantes saben que no pueden cobrar el sueldo y de golpe con esto le dan parte del salario. Por supuesto que no estoy de acuerdo con que esa sea la mecánica, ¿no? Pero creo que a veces me pongo en el lugar del compañero mío trabajador que no tiene un peso y de golpe esta es una salida. Lo que sí creo y lo que valoro del acuerdo de ayer, Roberto, si me permití un lapso ahí, que cambia un poco el paradigma, ¿no? Cambia la relación de cómo se venía manejando el tema de la pandemia en las esferas de poder, porque hasta aquí era el sector empresario que pide que el Estado le ayude a pagar los sueldos, los trabajadores que tienen que aceptar rebajas salariales porque si no, no cobran, y a su vez el Estado que no puede después, por las asistencias que da, no puede tener los recursos propios para pagarle el aguinaldo a su propio trabajador del Estado y termina pagando en cuota a una fracción de los trabajadores. Y lo de ayer, la significación que tiene es que pone en escena un cambio, es decir, hay un sector que el año pasado le fue bien, que ahora está también dentro de la crisis, ganará menos, pero y que puede pagar y que asuma la responsabilidad de decir, sí, voy a pagar, y un sindicato que dice, ustedes pueden pagar y se sientan y negocian, y cambia el paradigma un poco, ¿no? Porque hasta aquí... Pero además, primero que marcás que las cosas pueden ser diferentes. Y segundo, que ustedes van a estar consumiendo y gastando y van a hacer que otros también entonces tengan que salir a trabajar por el consumo de ustedes. Es importante. Sí, por eso lo de ayer fue, más allá de los números que yo sé que son números importantes, porque no mucha gente tiene acceso a esos números en cualquier laburo. Para mí es simbólico lo de ayer, porque es cambiar el eje de cómo se estaba discutiendo el tema de los trabajadores, los empresarios, el Estado, y también reconozco en los funcionarios del gobierno, el ministro de Trabajo, en el presidente del Banco Nación, en el del Central, la buena predisposición para que este acuerdo cerrara, y en las cámaras que decidieron acompañar una decisión política que se había tomado, que era acordar la paritaria bancaria como para dar una buena noticia dentro de todas las malas que hay, ¿no? Te corro un poquito de lo sectorial. ¿Cómo estás viendo los próximos meses? ¿Pensás que va a haber mucho desempleo? ¿Cuál es la dinámica que esperás para los próximos meses en Argentina? Creo que en primer lugar avalo y suscribo las medidas de aislamiento que se han tomado. Creo que el presidente tomó una medida acertada de cuidar la salud y la vida primero.
más allá de las críticas por la extensión de la cuarentena, y se han mantenido firmes aún en eso. También creo que cada día de aislamiento implica un problema económico a futuro. Es como que bajaste la palanca de la electricidad de un estadio de fútbol y después no todos los focos se prenden al mismo tiempo. ¿Viste? Cuando se corta la luz en una cancha de fútbol, no es que vuelve la luz y empieza el partido de vuelta. Te empiezan a prender los focos de una columna, la mitad de la otra. Bueno, esto es lo que va a pasar con la economía y con la actividad económica. Va a empezar a ser de a poco, que no es un problema de Argentina, es un problema del mundo, y en el medio ojalá se pueda resolver, y en términos favorables para la Argentina y para el pueblo argentino, el tema de la deuda, porque si no también va a tener un componente muy fuerte en la posibilidad de reactivación, y aspiro a que el gobierno interprete que es una oportunidad para diseñar el modelo del país que quiere a futuro, porque la reactivación va a estar atada inexorablemente al crédito, y como decía Jauretche, el crédito hay que orientarlo. Quien maneja el crédito maneja y orienta la economía de un país, decía Jauretche. Entonces me parece que es el momento, desde el crédito, orientar el país que vos querés para no terminar en el crédito, en actividades de servicio que son pingüe ganancia para 2 o 3 personas y que no generan empleo, y orientarlo a un país que salga también aparte de la lógica primarizada de su economía, que tienda a la industrialización del mismo. Me parece que es la gran oportunidad que tiene Argentina, y en eso el sector financiero va a tener que jugar un papel fundamental, y el gobierno tomar decisiones políticas de hacia dónde va, aprovechando que se bajó la palanca y se apagaron todas las luces, cuáles son las luces que decide encender para darle movilidad a la economía. Y todos estos créditos que están dando al 24%, que nosotros, por ejemplo, en el Destape pagamos los sueldos con esos créditos, ¿te parece que son útiles, que están bien? Sí. Sí, yo creo que, a ver, los créditos del 24% con garantía del FOGAR, yo creo que es una salida muy inteligente. También, ojo, creo que ha sido buena, más allá que obviamente no acuerdo que a grandes empresas como Techino o aquella empresa que echaron trabajadores le den los ATP, pero creo que fue un buen instrumento. ¿Sabes por qué? Porque yo vivo o converso con mis compañeros dirigentes sindicales de otros países de Europa, y sé que echaron a la gente y se la tiraron al Estado. Acá, por lo menos, con el pago de los ATP, han logrado sostener con una asistencia del Estado los puestos de trabajo dentro de las empresas. Cosa que cuando esas luces se vuelvan a prender de la economía, el trabajador ya está dentro de la empresa. No es que te dejaron sin empleo, el Estado se tuvo que hacer cargo y después arrancás de cero. Creo que también ha sido una buena política, y creo que ha sido buena política la de los préstamos, y me parece que debe profundizarse. También va a haber que tomar una decisión, y creo que es importante, y esto lo digo previendo algo que va a pasar. Hasta ahora vos no estás registrando los cheques de vueltas en el sistema financiero, entonces los redepositan, recién después del 30 de septiembre vas a poder registrarlo. Y el impacto de la mora va a ser altísimo, con lo cual los balances en los bancos te van a empezar a dar en rojo o en negativo, porque la mora va a estar en el orden del 20% tranquilamente en la Argentina. Entonces, ¿cómo haces para que ese crédito, esa rentabilidad que tienen los bancos no quede afectada por la previsión por quebranto, y podás tener la disponibilidad para salir a dar crédito nuevamente? Entonces habrá que buscar procesos de refinanciación de deuda, y habrá que buscar cómo se recategorizan esos créditos, porque hoy tiene una categorización muy esquematizada por resolución central, para que no impacte sobre los balances y tengan que quebrantar por incobrabilidad o por mora, y puedan seguir disponiendo esos dineros para seguir asistiendo crediticiamente. Es un escenario complejo, pero creo que es la gran oportunidad de poder determinar hacia dónde tiene que ir el país en materia de producción, de industria, de comercio. ¿Qué evaluación haces de estos primeros meses? ¿Estás conforme con el rumbo del gobierno? Mirá, yo creo que no se puede hacer una evaluación del gobierno en términos de gestión, porque un gobierno que asumió en enero tuvo que armar su gabinete, en febrero tuvo que hacerse cargo de la negociación de una deuda impagable que los fondos de inversión decidieron otorgarle a un programa inviable de Macri, y en marzo empezó la pandemia. A partir de ahí sería injusto de mi parte hacer una valoración de la gestión del gobierno, porque me imagino la angustia de todos los funcionarios, me gusten o no me gusten algunos, pero me imagino la angustia de que todos los días te levantás
y tenés que contar qué cantidad de infectados tenés, qué cantidad de muertos tenés, cuál es la ocupación para que no te explote el sistema sanitario, qué medidas tomás, y para colmo tener que bancarte que te hagan una campaña anti-cuarentena que en muchos casos tiene un disfraz político nada más. La cuarentena es un disfraz y el problema es político, el agitamiento es político. Entonces por ahí sería injusto que yo haga una valoración de gestión cuando los meses han estado sumidos en el marco de una pandemia y en un país sin recursos. Creo que el presidente ha hecho las cosas correctas en materia sanitaria y está haciendo un gran esfuerzo. Después, claro está, hay cosas en las que uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero me parece que en el marco del volumen del problema y la gravedad del problema que tenemos, en lo central que era cuidar la salud de los argentinos, se ha hecho de la mejor manera posible y mucho mejor que en otros países. Ahí yo comentaba hoy al principio del programa que dentro de una coalición tan amplia en donde se buscó una síntesis para recuperar el gobierno y para que la derecha no siga hundiéndonos, hay diferencias, pero que hay enemigos internos realmente muy fuertes que buscan ahondarlas para dividir al gobierno y ahí salir ganando ellos, que hay que encontrar un equilibrio y que buscar el timing y los momentos adecuados además para dar determinadas discusiones. Pero bueno, no sé qué pensás vos. Mirá, aparte hay un asusamiento por parte de medios hegemónicos importantes en la materia que vos acabas de decir. Yo te doy un ejemplo. Sacan un documento acusando de gravedad institucional el crimen de el exsecretario de la vicepresidenta. Y por otro lado, otro sector de ese espacio político dice que no está de acuerdo con el documento y se enojan entre ellos. Pero después salen y venden a los medios, y los medios no es que compran, sino que lo alientan desde ese lugar, que precisamente como es una coalición, la oposición, es bueno y sano el disenso y que es parte de la construcción del espacio. Ahora, si el problema es que Cristina dijo algo, o no dijo, porque la acusan de no decir, entonces detrás de lo que no dice suponen que hace acciones, entonces esos ya son problemas internos que tornan ingobernable el gobierno de Alberto Fernández. Entonces tiene una mirada hacia el sector de la oposición que es sano el disenso, pero cuando se trata del oficialismo no es que sea sano, sino que es una bolsa de gato que se pelean todos. Entonces me parece que no se mide con la misma vara, y coincido de acuerdo con vos en que las tensiones son lógicas, aun si no fuera una coalición de gobierno. Cuando hay un mismo espacio hegemónico, las tensiones son lógicas. El tema es que hay que resolverla, y yo confío en que el presidente y la vicepresidenta tienen una mesa de discusión donde la resuelven a esa diferencia. Si no, la Argentina no hubiera transitado con la efectividad que ha transitado esta pandemia comparativamente con otros países, ¿no? Bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no? Si las cosas fueran como dicen los medios, no hubiéramos transitado la pandemia como la estamos transitando. Está bien. Bueno, también hay una oposición que por cualquier cosa alienta conflictos. Mirá, toquemos un tema, Vicentín. Vicentín, yo vi a la gente salir a la calle en defensa de la propiedad privada, en defensa de las instituciones. Cuando uno le pregunta a esa gente, ¿pero propiedad privada no es el empleo y el salario del que se queda sin empleo y sin salario? ¿Propiedad privada no es el cerealero que no cobró porque Vicentín no le pagó? ¿Propiedad privada no es los bancos, particularmente la banca pública, que dejó de cobrar? Entonces, no están defendiendo la propiedad privada, están defendiendo un moroso que decidió no pagarle a la banca pública y no pagarle a los estatales y dejar a los trabajadores sin empleo. Hablan de institucionalidad y plantean la institucionalidad. Bueno, perfecto. Y paralelamente piden la renuncia al presidente por haber querido expropiar Vicentín. Entonces, y al presidente lo elegimos entre todos los argentinos, hayamos votado a favor de él, o los que no han votado él votaron por otro espacio. ¿A quién lo votó a Vicentín para que hablen de institucionalidad? Después le piden la renuncia al presidente de la Nación. Hablan de que hay que garantizar la seguridad jurídica. ¿Y qué seguridad jurídica vas a garantizar cuando en el medio del arreglo de la deuda externa, que está haciendo un gran esfuerzo el ministro Guzmán, tiene que lidiar con una empresa argentina privada que no le pagó al Banco Mundial a través del CFI y a los bancos internacionales como Vicentín, que le debe 400 millones de dólares? Entonces vos llegás a una conclusión que es un conflicto armado para afuera, para que la gente saliera en la calle a manifestar un descontento con el gobierno. Y aparte en un marco de responsabilidad, porque tampoco respetan la ley, dice queremos el respeto de la ley.
¿Y qué hacen todos en la calle si hay una disposición legal que no puede salir a hacer marcha ni nada de eso? Claro. Y aparte es abusivo, porque quienes estamos de acuerdo tenemos la responsabilidad de no salir a la calle precisamente porque hay una ley que nos impide, o un decreto que nos impide salir a la calle. Entonces, digo, muchas de esas cosas que se generan en estos tiempos de pandemia tienen que ver con tratar de esmerinar el poder político de un gobierno que vino a ser reparador de las heridas sociales que dejó un gobierno que se fue, que en términos reales hizo una Argentina inviable para los sectores más desprotegidos. Si se pudiera salir, si no habría pandemia, vos te sumarías hoy en una marcha de apoyo al gobierno para que vieran que tiene el apoyo del campo popular. Pero no, a ver, no solo trataría de fogonearla y salir a la calle a defender al gobierno, no tengo duda en eso. Aparte, he manifestado públicamente mis posiciones con respecto al tema de Vicentina, aún con cosas que no me han gustado del gobierno, la he tenido que criticar, la he criticado, así que no, pero en el fondo, del otro lado, no es que hay un gobierno de centroizquierda que me ofrece más progresismo. En el fondo, enfrente hay un programa de gobierno que es el que devastó a la Argentina y la dejó sumida en la pobreza y con una deuda impagable, y que pretende retomar el poder a partir de los mismos conceptos en los que dejó el país, porque yo no he visto que hagan una autocrítica y diga, nos equivocamos, tenemos un nuevo programa de gobierno, esta es la oferta electoral que le hacemos a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que me ofrecen del otro lado? Lo mismo que padecí 4 años y que llegó a los niveles de pobreza, de indigencia, de endeudamiento extremo a la República Argentina. Bueno, no tengo duda a quién voy a apoyar si tengo que salir a la calle. Sergio Palazzo, muchas gracias. Siempre es un gusto hablar con vos y te felicito por tu defensa de los trabajadores. Es muy importante. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vos también. Un abrazo grande y gracias por el espacio que nos das a todos siempre. Un abrazo.